Alright, buenos días, iglesia. Dios les bendiga a todos. Qué gozo estar acá, como menciona nuestro pastor, escudriñando la palabra viva de nuestro Señor, porque su palabra es eficaz y es viva. Amén. Me complace escuchar que hay un deseo de crecer aquí en la palabra de Dios, porque hace unos meses compartía, no es tanto la lectura de la palabra la que causa crecimiento, sino la meditación de ella, que produce un crecer espiritual en cada uno de nosotros. Y me complace lo que vamos a estar en esta mañana hablando, porque realmente Dios nos va a retar en esta mañana para poder comprender su palabra. Créame, esta semana estuve luchando con el texto, literalmente, diciéndole a Dios que me clarifique qué es lo que quiere decirme a mí para poder comunicar la verdad de su palabra. Y sé que Dios va a mostrarnos la verdad de su palabra en esta mañana. ¿Vienen preparados en esta mañana? Con la espada de doble filo, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios, a Génesis, capítulo número 12, donde vamos a continuar nuestra serie de la predicación de la palabra de Dios. Genesis chapter 12. And we're going to be reading in Spanish and English for our youth here today. So Genesis chapter 12, Génesis capítulo número 12. Vamos a estar viendo el versículo 1 al versículo 9 en esta mañana. Go ahead and read. Now the Lord said to Abram, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you, and I will make of you a great nation. And I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed." So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. And Abram took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people that they had acquired in Haran. And they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, Abram passed through the land to a place at Shechem, to the oak of Moreh. At the time, the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built there an altar to Abram and said, "To your offspring I will give." So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. From there he moved to the hill country on the east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. And Abram journeyed on, still going toward the Negev. Thank you, brother. Esa es su palabra, versículo número 1 de Génesis 12, leo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Y el Señor dijo a Abraham: "Vete de tu tierra, entre tus parientes y a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra." Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encima de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: "A tu descendencia daré esta tierra." Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Y de ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, tendiendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó ahí un altar al Señor y invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia Negev. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tu palabra nos va a hablar en esta mañana, Señor.
Te pido, Señor, que tengamos corazones receptivos en esta mañana y que podamos escuchar con claridad la voz de tu Espíritu Santo, Señor, mientras tu palabra esté expuesta. Que tira la apatía, que tira la indiferencia que hay en nuestro corazón. Y háblanos, Espíritu de Dios, en esta mañana. Permite que las palabras de mi boca, Señor, y las meditaciones de mi corazón, Padre, sean aceptables y agradables a tu presencia. Pues, Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Como dice la Iglesia. Amén. La palabra de Dios nos ha mostrado en el capítulo 11 la descendencia de Abraham. Abraham, A-B-R-A-M, que después será conocido como Abraham, el gran patriarca, el padre de la fe. El Señor nos mostró quién era su padre y sus hermanos. Y en el capítulo número 12, Dios nos va a introducir más a detalle quién es este personaje. Up to this point, God has presented the descendants of Abraham. Abraham, who will later be called Abraham, because he was the patriarch, the father of the faith, who would lead the people to the promised land. Y aquí en el versículo número 12, versículo número 1, nos dice el versículo, y el Señor dijo a Abraham. Now the Lord said to Abraham. The verse number 1, verse 1 of chapter 12, states that it is the Lord who called Abram. No sé si ustedes se dio cuenta en el versículo 1 del capítulo 12, introduce al Señor llamando a Abraham. Es un nombre, el nombre de Dios o Señor que utiliza Génesis 12:1. Es el nombre que Dios utiliza en Éxodo 3:15 cuando Él se revela como el gran yo soy, el Dios de Israel. This is a very interesting way God introduces himself because this is God's personal name. Este es el nombre personal de Dios. Dios es un Dios que se relacionó con un pueblo específico. Y Dios se reveló a este pueblo. Y este Dios de pactos es el que ahora está llamando a Abraham. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y entre tus parientes y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Now the Lord said to Abram, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. Abraham, el gran patriarca de la fe. Algunos tienen o han considerado que se puede hacer un caso que aparte de nuestro Señor Jesucristo, Abraham es la persona más importante de la Biblia. Many have considered that apart from our Lord Jesus Christ, Abraham is probably the most important person in the Bible. Up to this point, we have seen 11 chapters where God has spoken about his creation. Hasta este punto hemos visto 11 capítulos de Génesis y Dios ha hablado de su creación, pero de este punto en adelante, from Genesis 12 and on, Dios va a hablarnos de Abraham y de su familia. Antes del capítulo 12, en el capítulo 11, hemos visto 2000 años aproximadamente y 19 generaciones. Up to this point, we have seen 2,000 years and up to 19 different generations. And now we speak of Abraham, el padre de la fe. Abraham es tan importante que en el Nuevo Testamento Pablo hace referencia a él. Pablo lo menciona como el padre de la fe, como el gran héroe de la fe. Él dedica en el capítulo 4 de Romanos un capítulo entero a hablarnos de cómo la fe de Abraham es la misma fe por la cual somos salvos. Y más adelante en el libro de Galacia, Pablo habla de la fe y cómo heredamos la fe como la heredó Abraham. Entonces Abraham es sumamente importante. De hecho, un escritor me gusta mucho cómo lo dice. Dice, Moisés fue el gran dador de la ley. Josué fue el gran líder militar. David fue el gran rey y poeta de Israel. Pedro el gran predicador. Pablo el gran misionero, apóstol y plantador de iglesias. Pero Abraham fue el hombre de gran fe. Many consider, I love the way Pastor Steve Lawson says. He says Moses was a great lawgiver. Joshua was a great military leader. David was a great king and poet. Peter was a great preacher. Paul was a great missionary and church planter, but Abraham was the man of great faith. And that's who we're going to speak about, Abraham and his faith.
Y Dios es el que llama a Abraham y hace un llamado específico. I want you to really pay attention to verse 1 of chapter 12. Cuando miramos que Dios llama a Abraham. Ahora quiero que veamos más a detalle este versículo. ¿Acaso Dios llama a Abraham porque Abraham tenía un anhelo de conocer a Dios? Right? Is that the reason why God called Abram? Because he had a desire to know God. He had a hunger for God. He was a God-fearing man, and he was just waiting for God to call him. Is that the case of Abram? The Bible teaches that it's not the case. Dios nos muestra que Abraham no fue a Dios, sino que Dios fue a él. Amen. Fue Dios el gran iniciador de esta relación. It was God, the great initiator of this relationship. Abraham y sus familiares adoraban a dioses paganos. They actually worship pagan gods. You want to see on the screen, it says, Joshua said to all the people, this is what the Lord, the God of Israel says. From ancient times, your fathers lived beyond the Euphrates River, namely Terah, the father of Abraham and the father of Nahor, and they served, who did they serve? Other gods. Amen? Then I looked from your father Abraham beyond the Euphrates River and led him through all the land of Canaan and multiplied his descendants and gave him Isaac. Escucha lo que dice Josué capítulo 24, versículo 2 al 3. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quién? A dioses, ¿qué? Otros dioses, que en otras tradiciones dice dioses paganos. Ellos adoraban al dios de la luna. They worshiped the god of of the moon. Thank you. They worshiped the god of the moon. They worshiped idol gods. So I ask you a question, was Abraham excited to know God? No, he wasn't. He was an ordinary guy just like you and I without God. Era una persona ordinaria, sin Dios, sin deseo de buscar a Dios, pero aquí miramos la gracia soberana de Dios. Que Dios alcanzó a Abraham, aunque Abraham adoraba a otros dioses y conocía una cultura pagana que adoraban a estos dioses. Era una cultura muy pagana porque tenían muchos dioses, entre ellos el dios de la luna. Pero miramos en esta historia que Dios en su soberanía es quien nos llama. It's God who calls men not only to service but to relationship to himself. El primer punto que Dios nos mostró en esta mañana es que el llamamiento de Dios es un llamamiento soberano y por gracia. I want to say this again. I'm going to say it in English. God's call is a sovereign and gracious call. Can I get an amen to that? Amen. That is God's call. El llamado de Dios es un llamado soberano y es un llamado por gracia. Dios en su gracia escogió a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos para llevarlo y tener un pacto con él y llevarlo a la tierra donde iba a bendecirlo a él y a todas las familias de la tierra. Pero ¿quién fue quien lo llamó? Dios. ¿Por qué? Porque era un gran hombre, era un idólatra, era un pagano. Amén. Pero Dios en su gracia, ¿qué dice? Lo llamó. ¿En base a qué? Mucha gente se pregunta, entonces si Abraham no buscó a Dios en base a la fe, ¿por qué es que Dios llamó a Abraham? Many ask themselves, well, if Abraham was a idolatrous, I guess how you say it, he was not worshiping the Lord, to say it. Why did the Lord call him? Well, we're going to see that. Scripture gives us the answer. La palabra de Dios nos da la respuesta en Deuteronomio 7, 6 y 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. Escucha lo que dice la palabra de Dios. El Señor, ¿qué dice? Tu Dios te ha escogido, ¿para qué? Para que seas de Él. ¿Quién lo escogió? El Señor. Entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra,
El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos de otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. ¿Por qué es que Dios escogió a Israel? Porque Dios decidió amarlos. Amen. God chose to love them. Look what Deuteronomy says in chapter 7, verses 6 and 8. For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his own personal possession out of all the people who are on the face of the earth. Listen, the Lord did not make you his beloved nor choose you because you were great in number than any other people, since you were the fewest of all the people, but because the Lord loved you and he kept the oath which he swore to your forefathers. The Lord loved you, Abraham. El Señor te amó. Iglesia, quiero que no menosprecies el llamado soberano de Dios. No quiero que menosprecies o ignores la profunda teología que hay en este texto. I don't want you to ignore what's going on here. This is God's sovereign choice. Esa es la elección soberana de Dios. ¿Qué movió a Dios a que me escogiera a mí? Nada. Nada. No había nada bueno en mí. ¿Había algo bueno en usted? Como que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no lo movió mi comportamiento, no lo movió mi fe. Mucha gente piensa que Dios llamó a alguna gente porque miró en ellos una potencial fe. Eso no fue. Fue la gracia soberana de Dios en su derecho como el soberano del universo de escoger a quien a Él le plació escoger. Y ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Amén. God had a sovereign choice as a sovereign God to choose whom he wanted to choose to please his purpose and to serve his purpose. God chose Abraham and he chose the people of Israel. Actually, the Apostle Paul speaks of this detailedly in Romans 9, 10, 11. Romanos 9, 10 y 11 nos habla de la soberana elección divina de Dios. Y como Dios escoge, porque a Él le place escoger a algunos y a otros no le place hacerlos. Ese es su mensaje de otro día. O si no, vaya a la página de internet. Tenemos toda la serie de Romanos. Si usted no se la vio, vaya y mírela. Está muy interesante. Amén. Debe usted escuchar. Si usted no ha escuchado el libro de Romanos, debe de escucharlo, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿qué fue lo que movió a Dios a escoger a Abraham? Su gracia. Fue su gracia, fue su amor incondicional para la persona de Abraham y también para el pueblo de Israel. Es Dios que nos predestinó para su gloria. It's God who chose us for his glory. Escucha cómo dice Efesios 1, versículo número 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Amen to that. Escucha lo que dice Ephesians chapter 1 and verse number 5. He predestined us to adoption as sons and daughters through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Why did God choose us? Because he decided to. Porque algunas traducciones dicen por el beneplácito de su voluntad. Amada iglesia, Dios te recuerda que el llamado de Dios a tu vida es un llamado santo. Que no fue condicionado en ti, sino que está simplemente fundado en el amor de Dios. Y tú debes de recordar que el llamado de Dios para tu vida, para mi vida, es por el fin de servir el propósito de Dios. Amén. Como Dios nos sacó, como Abraham lo sacó de Ur, de los caldeos, de esa nación pagana, Dios igualmente a ti y a mí nos sacó de las tinieblas. Amén. No estábamos tan perdidos, estábamos igual que Abraham. No que estamos en nuestro propio Ur de los caldeos, con nuestra propia familia pagana, igual que la de Abraham, sirviendo a dioses paganos, pero no adorábamos al Dios de la luna, adorábamos a nosotros mismos, a nuestros propios dioses, porque somos idólatras cada uno de nosotros. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, alcanzó a Abraham. Entonces la soberanía de Dios es el llamado de Dios, que es soberano y es por gracia. Mucha gente considera, ¿cuál fue el propósito del llamado de Dios? ¿Acaso Dios tuvo que escoger a un hombre para servir sus propósitos?
Did God have to choose a man to serve his purposes? Well, no. La Biblia nos habla que Dios siempre llama a un hombre para que ese hombre haga la gloria de Dios resplandecer. Amen? God chose, you know why God chose you? He didn't find you to be very pretty or very talented. Right? He didn't choose that. No te escogió porque te miró muy guapo o muy talentoso. Dios te escogió de lo más vil para que su gloria sea reflejada. Amen? And I love that. Me fascina eso porque a Dios le gusta burlarse de la sabiduría de los hombres. God loves to challenge the knowledge of human beings. Los hombres se creen muy listos, hermanos. Seamos honestos. Creen que sin Dios todo lo pueden, más Dios los avergüenza. Como dice su palabra, toma de lo más vil cosas que para el mundo no sirven, pero Dios es especialista en usar cosas que no tienen valor, pero para Él tienen mucho valor. Y usa personas quebradas con trasfondos malos, idólatras, paganos, y los alcanza por gracia y los usa para su gloria. Te saca de los de los caldeos, God gets you out of the pagan land, y te traslada al reino de su Hijo amado, para que seas luz y un instrumento de gloria, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dice en Romanos 11, 34, 36, uno de mis versículos favoritos. Pablo dice que es por Él, es para Él, perdón, porque de Él, perdón, por Él y para Él son todas las cosas. Que a Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Es por causa de Él, es por Él y es para Él. Todo es para el Señor, iglesia. Amen. And that is the purpose of our call. Our purpose is to expand His kingdom. Isn't that what God told Abram? Not Abraham, I'm sorry. Isn't that what God told Adam? What did He say? Be fruitful, multiply, fill the earth. Why? So they can see God's glory. But God is committed to His glory. Dios está comprometido con su propia gloria. Y por eso es que escogió a una nación y a un hombre para dar a conocer su gloria. El llamado de Dios, hermanos, es soberano y es por gracia. Pero el llamado de Dios también es un llamado muy costoso. I want you to listen to this. God's call is a gracious and sovereign call. But God's call is also a very costly call. Dile a tu vecino. Vecino, dígales por favor a tu vecino. Vecino, el llamado de Dios es un llamado costoso. No lo dijiste a tu vecino, hermano. Dile, vecino, el llamado de Dios es un llamado costoso. Escucha lo que dice el versículo 1. Dijo el Señor, vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tus padres. ¿De dónde tenía que irse Abraham? 3 cosas menciona: tierra, parientes y casa de tu padre. ¿Sí lo miras? There's 3 things I want to mention to you. The Lord says, go forth from your country, from your relatives, and from your father's house. I want you to pay attention to this. The Bible doesn't speak just to speak. There's an important message here. Hay un mensaje importante. Padres, perdón, de tu tierra, ¿de dónde era Abraham? Ur de los Caldeos, ¿sí? Había ido a otra tierra. El versículo anterior nos dice que llegaron a Harán y se establecieron ahí, pero él no era de Harán, él era de Ur de los Caldeos, de una sociedad secular. Ahora, ¿tenía parientes? Sí, se murió su padre, pero tenía otros parientes, tenía también su esposa, tenía su sobrino. Entonces Dios le dijo, tú tienes que dejar tu tierra. Cuando habla de tierra, ¿está hablando del lugar físico? Yo les pregunto. Sí, ¿verdad? Porque él era de un lugar específico. Ahora, ¿creen ustedes que él tuvo la tentación de querer volver a su hogar? Me imagino que sí, ¿no? Dicen que bueno, no me sé muy bien los chistes mexicanos, la verdad, ¿para qué invento? Pero dice que donde eres siempre quiere volver a uno de donde es, ¿no? Aunque esté sucio. Donde uno es, ahí uno quiere volver porque son sus raíces, ¿amén? ¿Sí? No tienen uno las raíces. Bueno, yo escucho mucha gente, un día voy a volver a mi tierra, dicen, ¿no? Siempre tienen esa en su mente, ¿no? Quieren volver a su tierra, no sé para qué, pero quieren volver. No tienen nada allá, pero quieren volver. Pero así son la gente, ¿no? Tienen esa inclinación a su tierra. Luego dice que también a sus padres, casa de tu padre y tus parientes. Que sus parientes son importantes porque sus parientes eran su influencia.
God said you are to leave your country, your relatives, and your father's house. Country was an idolatrous country. Didn't want to serve the Lord's purpose, did it? They didn't. His relatives want nothing to do with God. Matter of fact, you'll see some of them are actually going to bother him in God's mission. You'll see that. I don't want to get too ahead of myself. But you'll see his family ain't helping out. His wives ain't helping out either. And his father's house meant the descendants or the benefits he was going to receive from his father's house. His father had died. Where do you think he was going to find his riches from? From the ¿cómo se dice? Su padre le iba a dejar una, ¿cómo se dice? Una herencia, gracias por la palabra. ¿Y él dónde iba a conseguir? Pues en la casa de su padre, ¿sí? Entonces Dios le está diciendo, deja tu influencia, tus personas que te están influenciando, deja tu identidad que es tu tierra, lo que tú llamas tuyo, y deja aquellas cosas que te van a beneficiar, ¿sí? Entonces que Dios le está llamando a dejar ¿qué? Mucho, todo. God is saying you have to leave everything so that I can do something through you. El llamado de Dios es un llamado costoso. Dios le dice, vete. Esa palabra es muy interesante, porque la palabra vete está implicando una acción en el tiempo que Dios hablaba, que quería de una acción. Me gusta como lo dice, déjame lo busco en mis notas, perdónenme. Como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 16, 24, cuando Dios llama a sus discípulos a seguirle. Dice, Señor, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. El llamado que Dios le hizo a Abraham no es ningún diferente al llamado que Él hace a tu vida hoy. Dios te pide que tú dejes todo. Amén. Deja todo. Si quieres venir en pos de mí, dijo el Señor, tú tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. El Señor, el llamado de Dios es un llamado costoso. Y si tú en esta mañana estás aquí y tú consideras que tú puedes tener una doble vida con Dios, te quiero recordar y darte la mala noticia que no es posible. If you think you come to God and it's not going to cost you, I'm sorry, friend, to break it to you, but I got bad news for you. You can't serve two masters. The Lord said you're going to love one and you're going to hate the other. Amen? The Lord reminds us that following His call is going to cost. What is it going to cost? Everything. Your family sometimes. Yeah, sometimes your family. Your influence. Maybe even blessings, physical blessings. But God's call, it's a call to fulfill His purpose. And it requires obedience. As we will see forward, we will see the obedience of Abraham. Pero quiero que lo escuches, cuando Dios llama a Abraham, cuando le dice, vete de tu tierra, Dios le dijo, y quiero que lo pienses de esta manera. Es como si Dios le dijo, te mando que te vayas con los ojos cerrados y te prohíbo que preguntes a dónde voy a ir hasta que después que renuncies a tu tierra y te hayas entregado a mí completamente. Amen. That's powerful. Amen. Dios le dice, Dios le dice a Abraham, es como si tú fueras a ciegas a un lugar, sin saber específica a dónde vas a ir, hasta que tú renuncies todo. Ahora te voy a decir qué voy a hacer contigo. ¿Qué es lo que Dios está buscando? La rendición. Amén. ¿Qué Dios busca? Que tú te rindas a Él por completo. Dios demanda de una completa rendición de tu vida. Dios demandaba de Abraham una completa rendición a Dios. Y eso, hermano mío, amado mío y iglesia, es lo mismo que Dios demanda de ti y de mí, una completa rendición. No podemos ser pasivos en nuestra rendición. Dios demanda una completa rendición al Señor. The Lord demands a complete and full repentance and a full dependence on the Lord. Dios le dice, vete de tu tierra, entre tus parientes y a la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. ¿Dios le había mostrado la tierra? ¿Qué le dijo Dios? Te la voy a mostrar. Pero Dios no le había mostrado la tierra aún. Y miramos en el capítulo más adelante que Él mira la tierra y vamos a ver que hay unos problemitas ahí, pero Dios le muestra que Él demanda que una completa rendición. El llamado de Dios es un llamado costoso.
Pero el llamado de Dios también es un llamado hacia la fe. El llamado de Dios, hermanos, es soberano y de gracia. Es costoso, pero también es un llamado a la fe. Porque Dios le estaba pidiendo a Abraham que siguiera a Dios por fe. God was asking Abraham to follow him based on faith. The Lord said, you are to leave your family behind and follow the blessing that I have for you. And I'm going to get to the blessing in just a moment, but I just want you to think about this for a second. God's asking a complete faith, a step of faith. And I want to add a little more important detail. How old was this man? ¿Cuántos años tenía este hombre? ¿Cuántos? 75. Dios dijo, de ti voy a hacer una gran nación. Pero hay que hay varios problemas. Y por el cual que quería gran fe. ¿Cuáles son los problemas? En primer lugar, capítulo número 11 de Génesis, en el versículo número 29 nos dice que su esposa versículo 30, su mujer Sarai era estéril y no tenía hijos. Genesis chapter 11 and verse 30 it says that Abraham's wife was unable to give birth. She was barren and she had no children. So God said, I'm going to make a big blessing out of your country, but you have no children and your wife can't give birth. She's barren. Isn't that crazy? Hay un problema ahí, ¿no? Te voy a hacer de ti una gran nación. No tengo hijo y mi esposa es estéril. ¿Hay un problema ahí? Sí, ¿verdad? Otro problema. ¿Cuál es el segundo problema? ¿Cuántos años tenía? 75. El señor ya quería recibir, la IRA ya quería retirarse. ¿Sí? Ya calificaba para recibir su retiro. Sí, ¿verdad? A los 62 ya nos queremos retirar. Ese ya tenía 75. Pero Dios lo había llamado a cumplir su misión. Y a los 75 años de edad, un hombre muy grande, con una mujer que era estéril y que no tenía hijos, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Pues, versículo número 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Chapter 12 of Genesis, verse 4. And Abraham went forth as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. And now Abraham was 75 years old when he departed from Haran. What do we see in Abraham? We see a man of faith. En Abraham miramos lo que debemos de ver en cada uno de nosotros. Abraham no miró sus limitaciones. Abraham no miró sus decadencias. No miró a su esposa estéril. Él miró la promesa de Dios. Amén. Amigo mío, no mires tus limitaciones. No te bases, porque si no nos vamos a volver locos. Amén. Si empezamos a calcular el costo, yo me imagino a Abraham, ok, Dios me va a hacer una gran nación, tengo 75 años, mi esposa es estéril y no puede tener hijos. Yo creo que si calcula el costo, ninguno se anima. ¿Usted se hubiera animado? Nadie, en verdad. Pero él no calculó el costo, él confió en Dios. Porque Abraham, aunque este no fue el primer llamado que Dios había hecho a Abraham, en Hechos 7, Dios ya había llamado a Abraham. Pero como hemos visto, Dios es un Dios de misericordia y vuelve a llamar a Abraham con el mismo llamado. ¿Y cómo respondió Abraham? Fue. Ahora yo te pregunto a ti, en base a la información que Abraham tenía, era más difícil ir que quedarte. Pues imagínate, yo creo que ya le dolía todo, hermano, 75 años, ya le dolía todo al amigo, ¿no? Amén. Yo tengo 30, hermano, ya me duele todo. Digo la verdad, imagínate 75. ¿Sí? Amén. Era más fácil quedarse. Era más conveniente quedarse. ¿Sí? De hecho, era hasta más lógico quedarse. Oye, pero yo estoy grande, yo tengo que acomodarme a los 60 años, que el retiro, ¿dónde me voy a quedar? ¿No? Si uno empieza a pensar, ¿no? Ya me estoy siendo grande, ya me quedan 5 años de trabajo, empieza la gente a desesperarse. ¿Sí? ¿Usted ha visto gente así? Pero ¿qué dice Abraham? Dios me está llamando. Y él obedeció aunque iba en contra de la lógica. Amén. Él obedeció aunque fuera en contra de sus propias circunstancias, aunque era adverso. Amigo mío, confía en el llamado. Si Dios te llama, tú tienes que dar un paso de fe y confiar en el Señor. Confía en Él.
Porque, ¿sabes por qué es que Dios lo llama? Hay otro problema que no les dije. Que la tierra a quien Dios le había mandado o que debían de poseer era una tierra que ya estaba habitada por los cananeos. Capítulo número 12, versículo número 7. 6. Dice que los cananeos estaban en la tierra. ¿Sí? Verse 12 of Genesis 12, Genesis chapter 12, verse number 6. It says that the land where God had told Abram he had to go was already, there was already people there. God told Abram, well, you're 75 years old. Your wife is barren. It's more convenient to stay, but he obeyed God. God wanted him to go. But there was a couple of problems. He was old. He had no children, and the land where God told him to go, it was already being inhabited by other people. Amen? So there's a big problem, right? Entonces, el problema es que había muchos desafíos, pero miramos en Abraham la actitud que debe haber en cada persona, que es la confianza en Dios. Y fíjate, amigo mío, que Dios lo hizo casi imposible para que los resultados, cuando sean favorables, pueda decir que no fue el hombre, sino que fue Dios que lo hizo. Amen. Dios te pone en circunstancias adversas que tú no mires la salida para que tú no puedas decir no fui yo, fue Dios. Y yo, ¿cómo lo hizo? Yo no sé, pero yo fui obediente a Dios. Y cuando tú eres obediente a Dios, Dios se encarga de abrir camino donde no hay camino. Dios se encarga de darle a una mujer de 90 años de edad un hijo. Dios se encarga de darle tierra a un hombre que no tenía ejército, no tenía nada, y le dio la tierra que Él le prometió, porque Él fue obediente al Señor. Tú encárgate de ser obediente porque el llamado de Dios le quiere fe. Es un llamado a la fe. Dios llamó a Abraham a fe. Ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué es tan importante entender la fe? Porque la fe que Dios estaba llamando a Abraham es la misma fe que Dios nos exige a nosotros. Dios nos llama a depositar nuestra fe ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Amén. Escucha lo que dice su palabra. Quiero trasladarte a Génesis 15 rápidamente. Se me está acabando el tiempo, pero necesito moverme más rápido. Okay, I got 10 minutes. Génesis 15 dice la palabra: después de estas cosas, las palabras del Señor vino a Abraham en visión diciéndole: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, ni un nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, y te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Genesis chapter 15, verses 1 through 6. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying: do not fear, Abram, I am a shield to you. Your reward shall be very great. Abram said: O Lord God, what will you give me, since I am childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus? And Abram said: since you have given no offspring to me, one born in my house is my heir. Then behold, the word of the Lord came to him, saying: this man will not be your heir, but one who will come forth from your own body, he shall be your heir. And he took him outside and said: now look towards the heavens and count the stars, if you are able to count them. And he said to him: so shall your descendants be. Then he believed in the Lord, and he reckoned into him as righteousness. Amen. ¿Qué dijo el Señor? Abraham vino al Señor. Abraham dijo el Señor: tengo temor, no tengo descendiente, no tengo hijos. ¿Cómo me vas a dar esta tierra? ¿Qué le dijo el Señor? Levanta los ojos, mira como si fuera posible que contara las estrellas, que fue imposible, ¿verdad?
son muy numerosas. Ese no era el punto es que son muy numerosas. Y que dijo, Señor, yo te las daré como descendencia. Escucha lo que dice el versículo 6. Y cuando él creyó en el Señor, él se le reconoció por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Él creyó en Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué fue lo que creyó de Dios, Abraham? ¿En qué depositó su fe? ¿En Dios? Sí, pero ¿de qué? ¿Nomás creyó en Dios? Era así como que, ok, sí, creo en ti, Señor, y es todo. Lo obedeció también, ¿verdad? Entonces, ¿la bendición de Dios estaba condicionada en la obediencia de Abraham? Was the blessing of God conditioned based on Abraham's obedience? Yo les pregunto. No, ¿verdad? Le voy a dar una respuesta. Dios llama a Abraham y Abraham dice que creyó en Dios. Pero ¿qué fue lo que creyó de Dios? Creyó la provisión que Dios ya iba a mandar para reconciliarlo con Dios. Y ustedes recuerdan Génesis 3, 15 y 16. Dios dice que la simiente de la mujer iba a destruir o a matar a la ¿qué? La simiente o a la serpiente. Ese era un anuncio del evangelio. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Amén? Bueno, este diálogo que Dios tiene con Abraham lo podemos recoger en Juan 8, versículo 56. Quiero que me acompañes, por favor. John chapter number 8, verse number 56. What did God ask Abraham to believe? Did he simply ask him to believe? Well, I'm going to answer that question. Un diálogo que Dios, el Señor Jesucristo, estaba teniendo acerca de Abraham, y el versículo 56 dice, vuestro padre Abraham se regocijó en la esperanza, se regocijó esperando, ver mi vida, y lo vio y se alegró. Voy a volver a leerlo. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi vida, y lo vio y se regocijó. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and he was glad. ¿De qué fue que Abraham creyó a Dios? Él creyó en que Dios iba a proveer un medio de salvación. Amén. Y ese medio de salvación iba a venir por su descendencia. Dijo el Señor Jesús, cuando Abraham vio mi día, en otras palabras, cuando él miró en anticipación lo que Dios iba a hacer, él se alegró. ¿Sabes por qué se alegró? Porque dijo, ¿cómo un vil pecador como yo va a estar bien delante de un juez justo, de un juez del universo? Pues la lógica nos dice, si yo soy culpable y el juez es justo, me tiene que a mí que condenar. ¿Amén? ¿No están todos de acuerdo? ¿Amén? No sé qué tipo de juez usted es, pero yo si fuera justo lo condeno. ¿Amén? Entonces, como Dios es justo, Él es santo, cuando Dios mira al pecador injusto, sucio y pecador, cuando Dios me mira a mí, me tiene que condenar. Pero cuando Abraham vio que cuando Dios lo miraba a él, no lo miraba a él, miraba la justicia que Dios iba a proveer. ¿Y cuál es esa justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando dijo, yo miré a Jesús, pues yo me alegré. Amén. ¿Cómo no me voy a alegrar si la salvación de mi alma no depende de mí, depende del regalo de Dios? Quien se entregó a sí mismo, quien fue y murió y fue sepultado y se levantó entre los muertos. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cómo no te vas a regocijar de eso? He was rejoiced because he saw the day of the Lord. He saw the day Jesus Christ would come in a form of a man, be buried, crucified, raised on the third day, and justify the sinner who places his faith in him. That's why Abraham believed. En eso fue lo que creyó Abraham. No creyó, es que Dios me va a hacer una gran familia. No sé, pues, hasta yo creo en eso también. ¿Sí? ¿Quién no cree en eso? Él creyó en la promesa de Dios. Él creyó que Dios iba a mandar a nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos con su Padre y así pagar la deuda del pecador. Qué hermoso mensaje del Evangelio que nosotros tenemos. Amén. Que depende no de nosotros, sino depende de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Abraham se alegró, porque el Señor proveyó un medio de salvación. Escucha, el llamado de Dios es un llamado de fe. Y Dios en su gracia nos ha reconciliado con el Padre.
Y escucha una palabra, amigo, que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Versículo de Génesis, capítulo 15, versículo 16. Versículo 6, perdón, 15, 6. Y Abraham creyó en el Señor y eso se le reconoció por justicia. Otras traducciones dicen, y eso le contó por justicia. O le fue creditado como justicia, dependiendo de su versión que usted tenga. Pero el punto es esto, que él creyó y Dios lo contó por justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué justicia está hablando? ¿Porque él iba a ser justo como persona en su obediencia a Dios? No, nadie puede ser perfecto en obediencia a Dios. La justicia que venía ¿de quién? De Jesús. De quien iba a venir como el linaje de parte de el hijo de David, quien Dios llama, el linaje de Abraham. Él iba a darle la justicia a Abraham porque Abraham creyó que Dios le iba a enviar. Abraham miraba a un futuro, tú y yo miramos atrás. Cristo ya vino, para ellos venía. ¿Y dónde nos reconciliamos? En la cruz. La cruz es el punto central de esta historia, que es Jesús vino a redimirnos y darnos la justicia ¿de quién? De Dios. Vino a darnos su justicia. Amigo mío, esa es la justicia que Dios nos promete a nosotros si creemos. ¿Y sabes qué dice? Que pagó, dice que le acreditó o lo reconoció por justicia. ¿Alguna vez has debido a alguien algo? Tú le debes un dinero al banco. Yo le debo mi casa al banco. ¿Usted le debe algo a alguien? A varios, ¿verdad? Varios acreedores que le debe, ¿verdad? Varios acreedores, no nomás uno. Seamos honestos, en Estados Unidos debemos todo, ¿verdad? Pero es una muy mala cultura. Debemos de no ser deudores de los acreedores. Bueno, eso es otro sermón. Pero el mensaje de esta mañana, ¿qué es? Que si tú depositas tu fe en Cristo, la cuenta pendiente que tú tienes, la cuenta que está en negativo 00, no sé en cuánto esté la tuya, negativa, igual que la mía, no te preocupes. El precio que Cristo pagó en su totalidad, Dios lo da a tu cuenta, lo deposita a tu cuenta en base a la fe. Entonces, si tú depositas tu fe en Jesucristo, Él te lo da como si tú fueses el que pagaste la deuda, aunque tú no hiciste nada, sino que Él la acredita a ti por medio de la fe, y de eso está hablando Abraham. De la fe que nos fue acreditada por la fe en Cristo Jesús. Y sabes que lo más hermoso de todo, que a Cristo le costó en su totalidad para pagar la deuda que tú y yo merecíamos pagar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Escucha nomás. Por último, tengo muy poquitos minutos, pero quiero darte unas últimas bendiciones que Dios le da a Abraham en el versículo número 2 y 3. Dice en el versículo número 2, te haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. Escucha lo que dice el Señor. ¿Cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham? Le dio la promesa de una gran nación. Hasta el día de hoy Israel es una gran nación. Amén. Porque Dios la ha preservado, no nomás la tierra, sino que su pueblo. Escucha lo que dice el doctor Steve Lawson. Israel sería quien Dios enviaría a sus profetas. Sería Israel a quien Dios daría su ley. Sería con Israel con quien Dios establece sus pactos. Sería la nación de Israel quien sería guiada por Dios. Es por eso que Israel es grande, porque es la nación escogida por Dios. Y lo más hermoso de todo es que la grandeza de la nación de Israel es la grandeza de su Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es su grandeza. Escucha, Israel fue escogida por Dios para ser la receptora de la revelación divina, ser la madre del Mesías y ser la que proclama la salvación a las naciones. A este pueblo insignificante fue quien Dios llamó y dijo Dios a Abraham, haré de ti una gran nación. ¿Qué otra bendición? Una promesa personal, versículo número 2, y te bendeciré. ¿A quién? A él. ¿Estás conmigo en el versículo número 12? Versículo número 2 del capítulo 12, dice, haré de ti una gran nación, ¿y qué dice? Y te bendeciré. ¿Cómo lo bendijo el Señor a Abraham? ¿De qué bendición está hablando? ¿Está hablando de darle muchas riquezas? ¿Sí? Muchos dicen, oh, tú eres el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, tú reclama tu promesa. Hermano, tú ya estás bendecido, tú no tienes nada que reclamar, el Señor no te debe nada a ti, amén. Nada te debe, y si te lo da es por gracia.
la verdad, y levanta las manos y agradece, porque ella te dio el regalo más grande, que es la salvación de nuestras almas. Pero Él lo bendijo, ¿de qué forma? Que le reveló el plan divino de Dios, que le dio el pacto por el cual toda la tierra iba a ser bendecida. Y sí, si tengo que ser honesto, la palabra de Dios dice que también lo bendijo monetariamente, porque Abraham era muy rico. Pero el propósito de Dios no era bendecirlo económicamente, sino espiritualmente, porque Él sería el Padre de todos los que confían en Cristo Jesús. Como en Romanos y Gálatas 3:7 dice que Él es el Padre de todos los hijos de la fe. Amén. ¿Qué más hizo el Señor? Hizo de Él, dijo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Cómo ha sido engrandecido el nombre de Abraham? Las 3 religiones más grandes del mundo, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, reconocen a Abraham como el profeta de Dios. Amén. Todos conocen quién es Abraham. Hoy es el padre de la fe. En la torre de Babel ellos querían hacerse grandes. ¿Se acuerdan de eso? Mas Dios no les dio ese derecho. Pero Dios es quien hizo a Abraham grande. ¿Por qué? Porque fue el hombre que llevó a cabo el plan de Dios. Y serás bendición. Y bendiciré a los que, y bendeciré a los que te bendigan. Sí, versículo 3. Y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por último quiero ver la promesa universal. Dios le dijo, te voy a bendecir con una gran nación. Te voy a bendecir personalmente, pero también voy a hacer de ti una bendición para todas las familias de la tierra. Porque es a través de la simiente de Abraham que cada familia de la tierra ya ha sido bendecida. Amén. Porque fue a través de esta simiente, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Entonces, ¿cómo fue de bendición Abraham a todas las naciones? Porque Él proveyó el medio de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y solamente quiero concluir con esto. Quiero darte la oportunidad de que tú mires, hermanos, que Dios es un Dios de gracia. Y que las bendiciones que Dios le promete a Abraham no es lo más importante. Lo más importante es que Dios te ha llamado. Y que el llamado fue en gracia y fue soberano. Gracias a Dios que no miró nada en mí y que fue simplemente su gracia. El llamado de Dios va a ser costoso, amigo mío. Es costoso el llamado de Dios, que quiere abandonar todo para seguirle a Él. Y el llamado de Dios, amigo de familia, es un llamado a la fe. Y espero que en esta mañana Dios te haya acordado que lo más hermoso que hemos heredado como hijos de Dios es que Dios nos ha dado como regalo la fe. Y hoy podemos confiar en Cristo porque Él nos ha dado su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que el llamado de Dios es un llamado especial, Padre. Gracias por escogernos. Gracias, Señor, porque no te basaste en nada nuestro, Señor, porque no hay nada digno en nosotros, sino que fue tu gracia y tu misericordia la que nos alcanzó. Y por eso queremos darte gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias por tu salvación y por tu obra. Te adoramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.